Capítulo 10. El destierro. Capítulo final. Antonio había llegado a Sevilla y sabía a lo que se exponía 7 años y 4 meses sin acercarse al monasterio. Tarea fácil y difícil a la vez, teniendo en cuenta que ya estaba en relativa libertad, pero cualquier error le conllevaría a ir de nuevo a prisión. Antonio mandó la carta de libertad a casa de su madre, Magdalena, y ésta se puso tan contenta que se deshizo sin querer de ella. No la encontraba por ninguna parte, la había perdido entre sus dedos, y no daba explicación al suceso. No obstante, buscó a su nieto Teófilo para acercarse a darle la buena noticia, al molino donde Concha se encontraba muriendo. Teófilo no parecía por ningún lado, había desaparecido. Lo llamó por el patio, por la calle, donde solían jugar con los demás niños. Llamó a su sobrino Manolo, que aunque mayor que él, pasaban mucho tiempo juntos, para que le ayudase con la búsqueda, pero este no aparecía. Acababan de darle una de las mejores noticias de su vida y su nieto había desaparecido, como por arte de magia. Estuvieron buscándolo toda la mañana y al final decidieron ir al molino, que estaban casi a 7 kilómetros, para contarle a Concha lo sucedido. Su hijo no aparecía. Conjuntamente con la contraposición de la noticia de la libertad de su marido, iban acelerados y nerviosos, corriendo hacia el molino cuando su primo Manolo vio que había huellas de niño en el suelo, que éste identificó rápidamente como las huellas de Teófilo. ¡Es el primo! ¡Son sus huellas!, dijo Manolo. ¡Ay, corazón de Jesús!, dijo Magdalena. Teófilo, aunque pequeño aún, sabía a la perfección el camino del molino. También sabía la alegría de su madre cuando le llevara tan grata noticia. Así que sin pensarlo 2 veces, se fue a ver a su madre. La alegría de su madre era inmensa. Entre aquellas manos tenía la carta de libertad, en sus enaguas a su hijo y en su mente a Antonio, con el cual se reuniría más pronto que tarde. Antonio ya estaba en Sevilla, pero antes de que su familia se trasladase allí, debería tener atados muchos cabos. Tenía que buscar un sitio para quedarse él y su familia, buscar trabajo y poco a poco rehacer su vida allí. Ese hecho daría tranquilidad a sus padres y hermanos. Concha seguía con su tarea en el molino, siempre moliendo la cantidad estimada, siempre con miedo, pues podrían venir los picaderos y romperle la piedra del molino con sus marras y cuñas, para partirla en 2 pedazos y quedarla inservible. Si ésta molía, o guardaba más trigo de la cuenta, o lo escondía para guardarlo en su casa. Aún así respiraba, contenta, pues parecía ser que su corazón de Jesús estaba dando luz a sus vidas. Concha lo pensaba así profundamente. Con su hermana María del Carmen, su cuñada Águeda y su suegra seguían en la tarea rutinaria. Concha era conocedora de Manuel Giraldo, vecino de la localidad. Por mediación de este conseguirían alojamiento para poder vivir todos en Sevilla. Concha conseguiría casa de monasterio, antes que Antonio buscando en Sevilla. A Sevilla había llegado un amigo de Antonio, en las mismas condiciones que éste, desterrado con una pena inicial, pero no sabría si se haría íntegra. Francisco Hierro, hombre curtido, también por la guerra, con su historia propia y dura, igual que Antonio, provisto de un gran bigote, dándole una personalidad respetuosa en aquellos entonces. Inmediatamente congeniaría con Antonio y empezaron a buscar trabajo juntos por toda Sevilla, en obras o de lo que saliera. Podían diariamente recorrer Sevilla entera, pero su carta de presentación hacía estragos en los jefes. ¿Qué quería decir esto? Pues que al tener en su currículum, por así decirlo, que había estado en la cárcel, los jefes de la empresa para buscar trabajo, pues no lo querían, porque les daba miedo o que lo echaba para atrás, por así decirlo. Semanalmente se presentaban en la cárcel de Sevilla para estar localizados, y si encontraban trabajo tenían que comunicarlo inmediatamente. Tampoco podían alejarse mucho para poder ir andando a la cárcel de Sevilla a personarse. Siempre tienen que ir a la cárcel a firmar, todos los días. Un día, cansado de buscar trabajo, Antonio entró en una obra grande al oeste de Sevilla. Era un cuartel de la Guardia Civil. Cogió un palustre y mandó a Francisco a por yeso. Se pusieron a trabajar sin ser contratados, como si se tratasen de unos trabajadores más. Lo peor es que ellos no habían trabajado con yeso nunca. Claro, porque el yeso antes en monasterio no se hacía. Se hacía obra y cemento.
pero el yeso nunca había llegado al monasterio. Esto fue hace muchos años. Y en Sevilla era esa modernidad hacerlo con yeso casi todo. «Qué poco vas a durar aquí, compadre», le decían los propios trabajadores con su acento andaluz. «Cógete el yeso, Francisco, tráete un carro y le pones a mi vera», mandó Antonio. «Voy, maestro», añadió Francisco. Ay, sí que se me ponen los pelos de punta, perdón. Sin autorización, con su gorra bajada hasta las cejas, intentando disimular, y Francisco trayendo el yeso, haciendo el labor de peón, comenzaron a trabajar y a expandirlo por la pared. «¿Cómo se utiliza el yeso?», preguntó Antonio a un peón de la obra. «¿Usted es el maestro?», contestó este riendo. Sin embargo, en unos pocos minutos, Antonio estaba luciendo con yeso como si de mezcla de arena y cemento se tratase. Francisco no dejaba de hacer yeso enfoscado en las paredes. Así estuvieron todo el día, sin herramientas, aprendiendo el oficio de los yesistas y trabajando gratis. Se trabajaba por metros y el jefe recorría la obra midiendo los metros que se iban haciendo y anotaba en una pequeña libreta. Antes de que todos los maestros se fueran a sus casas, llegó donde Antonio estaba. «¿Quién ha lucido esto?», preguntó. «¿Quiénes son ustedes? No son de mi plantilla», siguió preguntando. «Soy maestro albañil y no trabajo aquí», contestó Antonio, con la cabeza agachada. Aquel hombre le recriminó que porque no le había dicho o preguntado por un trabajo. Antonio bajó la cabeza un instante junto a Francisco, que estaba unos pasos detrás en su situación de marcharse. «Somos expresidarios, señor, y esta circunstancia nunca nos daría trabajo», dijo Antonio. Aquel hombre calló un instante y dijo: «Si me lo hubieses dicho antes, hubieseis estado trabajando desde el primer día», relató con carácter aquel hombre. En adelante, a ninguno de los dos le faltó el trabajo. Antonio se especializó en yeso, bóvedas, cornisas, molduras, trabajos más finos que nunca hubiese aprendido en monasterio. Concha ya estaba alojada en Sevilla con su hijo. Antonio iba y venía al trabajo como si de una familia con pasado normal se tratase. Pero la sensación de intranquilidad siempre se adueñaba de ambos en muchos momentos del día. Por monasterio las cosas iban arreglándose con mano dura. Solo existía una verdad, y esta era impuesta. Por aquel entonces el alcalde Tadeo Cantillo, que contribuía más bien poco en su forma de pensar. Para la mayoría de los monasterienses, este alcalde era mejor tenerlo de amigo por sus excentricidades. María Jesús Zapata de Monasterio y prima de Magdalena, madre de Antonio, se armaron de valor desplazándose al ayuntamiento para hablar con el señor alcalde. Querían que éste utilizara su influencia de algún modo para acelerar su vuelta al pueblo. Antonio seguía trabajando en Sevilla con su amigo Francisco Hierro, forjando una buena amistad, trabajando como negro. Y no había cosa que le recompense más. Curioso, pero trabajar para comer le generaba una gran satisfacción. Después de todo lo pasado, era una felicidad enorme. Antonio no olvidaba la tragedia de su familia, los días vividos, y que no sabían si estos habían pasado a la historia o se avivarían como el picón. Con solo soplar o con una racha de viento, nunca sabía si su pasado podía dar que hablar todavía a alguien o simplemente su recuerdo o sus ideas pasarían aún por la mente de algún desgraciado que pudiese hacerle daño a él o a su familia. Estaban en una dictadura, salida de una guerra, afianzándose con el tiempo. Solo le quedaba la suerte y la esperanza, aunque reprimido. Lo mejor era aceptar tal injusticia. Siempre dijo que en las guerras hay de todos buenos y malos, por todos los bandos. También decía que no debe olvidarse quién lo empezó y tampoco lo que se aprovechan de esta. Una mañana, cuando trabajaba con Francisco y con su hijo a su vera, una pareja de guardia civil se acercó despacio, mirándose uno al otro, preguntando sobre su nombre y apellido educadamente. «¿Es usted Antonio González Garrote?», preguntaron. «Sí, soy yo», dijo Antonio con voz entrecortada, pensando que en el fin de su historia aún no estaba puesto en este libro. «Tengo usted esta carta y persónese cuanto antes en la cárcel, que tiene que hablar con usted». «¡Cuanto antes!», exclamó el otro guardia, alzando un poco más la voz, pero sin gritar demasiado. Antonio miró a Francisco, a su jefe y por último a su hijo Teófilo. El jefe de obras comentó: «Antonio,
acércate y quédate tranquilo. Será un puro trámite más, dijo dándole esperanza. Antonio empezó a limpiar sus herramientas, callado, pensativo. Ya las limpio yo, Antonio. Acércate y no te preocupes, que todo va a salir bien, dijo Francisco. Se repetía de nuevo el proceso. Caminaba a la cárcel a sabiendas de lo que le esperaba. No podía dar por finalizada su triste historia, o mejor dicho, no le daban la oportunidad de empezar de nuevo otra. Por aquel camino largo y corto, a la vez con su hijo de la mano y con el estómago encogido, Antonio iba poniendo en antecedentes a su hijo. Teófilo lo miraba triste, de reojo, comprendiendo a la perfección el desarrollo de la situación. Nunca se olvidó aquel momento. Ambos pensaron que quizás nunca más volverían a verse. Teófilo, tú no te preocupes por nada, hijo, que después viene mamá y te recoge. Serán unos minutos mientras yo estoy dentro. Pronto volveremos a vernos, relató su padre. Concha ya había sido avisada que Antonio iba dirección a la cárcel, pero ella no iba acompañada por nadie, aunque sí iba llorando y rezando. Antonio llegó a las puertas de la cárcel con Teófilo de la mano izquierda, como si su hijo fuese un seguro de algo. Era una estampa triste. Teófilo presenciando la entrada de nuevo de su padre en la cárcel. Antonio lo sujetaba fuerte y Teófilo se sentía seguro, protegido por su padre, con ese simple apretón en sus dedos. Sin embargo, Antonio se sentía el más inseguro e impotente del mundo. Pasó dentro y el jefe de prisión le esperaba en una de las salas que no estaba muy oculta, más bien cercana a la puerta. A Antonio le extrañó que uno de los cargos más altos le esperara. Sin embargo, ya se percató que su carta había sido leída y comunicada a más de un funcionario de prisiones que sonreían al verlo llegar. No sabía qué pensar, estaba desconcertado. «Antonio González Garrote», preguntó un militar. «¡Presente!», contestó Antonio, sin soltar a su hijo, al mismo tiempo que pensaban que no había puesto ningún impedimento a la entrada con su hijo. «Enhorabuena, Antonio, es usted completamente libre», dijo el funcionario. Antonio agachó su cabeza y no dijo nada. Su mano derecha recia esperaba otra noticia. La apretó sin poner en su cara ningún signo de alegría y contestó: ¿Cómo dice usted? «Está usted sin ningún cargo, es usted libre, Antonio. Ya no está desterrado, puede volver a su pueblo cuando quiera, si así lo desea. El alcalde de su localidad ha mandado un escrito interesándole por usted y pidiendo bajo su responsabilidad su inmediata vuelta al monasterio. Deberá personarse en su ayuntamiento y acogerse a la ley de los presos, de la cual ya será informado por su alcalde». Era la noticia que hubiese imaginado Antonio. Esperaba ser encarcelado y lo habían dejado en libertad. El alcalde Cantillo se había interesado por él. Entonces esbozó una sonrisa emocionada. Agradecido entendió la sonrisa anterior de los funcionarios de la prisión. Una noticia así, su libertad hubiese sido motivo para dar saltos de alegría. Sin embargo, curiosamente, él reaccionó de forma distinta. Concha ya estaba entrando nerviosa y era tranquilizada por los guardias. Antonio la miró. Se agarraron de la mano hasta la salida a la calle. No hubo diálogo en unos segundos. Antonio se abrazó a Concha. Se besaron, al mismo tiempo que alzaba en alto Teófilo con una alegría inconmensurable. El ruego de su madre al alcalde había surgido efecto, opiándose de Antonio. Fue uno de los momentos felices que Antonio tuvo en su vida. ¡Su libertad! Antonio volvió a la obra del cuartel en la que estaba Francisco, que asombrado por la vuelta de se quedó quieto, sin decir nada. Entendió por la mirada de Antonio que la noticia era diferente a la que esperaba afortunadamente. Se dieron un abrazo largo y lo felicitó. El jefe bajó, le estrechó la mano. Antonio le ofreció la suya y la apretaron fuerte, transmitiéndose la gratitud de ambos. Había acabado su destierro. Nada es negro ni blanco, el color cambia según quien lo vea. Volvió a su pueblo, del que nunca debió haber salido, acabando una pesadilla, una historia real y terrible, que cualquiera de nosotros hoy en día no hubiésemos podido sobrellevarla. ¿Y qué razón tiene, eh? Empezaba el adoctrinamiento golpista, duraría mucho, pero el tiempo pasa rápido y gracias a personas como Antonio gozamos ahora de nuestra propia libertad.
Concha había mostrado su gratitud a todos los que habían ayudado a Antonio en su destierro en Sevilla. Antonio hizo lo propio con sus amigos y compañeros que jamás olvidó, y de hecho siguieron en el futuro teniendo una gran amistad. Lo primero al llegar al pueblo, después de un viaje de varias horas, fue ir a ver a su madre, su padre, su familia. Todos le esperaban, después de tanto suplicio y desgracia. Sabía que el hecho de haber estado menos tiempo de lo previsto, desterrado, había que asignárselo al alcalde Tadeo Cantillo. Con él se había portado bien, como no podía ser de otra manera, fue a agradecérselo. Antonio prácticamente se limitó a dar las gracias, a sabiendas que aquel favor podría echárselo en cara cualquier día, pero en honor a la verdad nunca ocurrió. Es más, Tadeo le ofreció trabajo siempre que él lo necesitaba, al mismo tiempo que le recordaba los días y las horas de la semana que éste debería personarse al ayuntamiento para dar fe de que cumplía con la ley de responsabilidades políticas que ya estaba instaurada. La ley de responsabilidades políticas serviría para culpabilizar al bando republicano de haber desencadenado la guerra civil, a ponerse al lanzamiento del 18 de julio. Bueno, Antonio, como buen albañil y alejado de polémicas que enturbiaran o desencadenaran algún tipo de sospecha, se dedicó a trabajar y a cuidar de su familia. El tiempo iba pasando y llegando al pueblo muchos presos que habían pasado situaciones parecidas a la de él. Después de casi 10 años de casado, su mujer Concha se quedaba embarazada de una niña. Teófilo tendría una hermana y estos respectivamente darían muchos nietos. Mi abuelo, mi tía Belén o mi tío Francisco no quedarán en el olvido. Y por supuesto la historia de mi abuela Concha, que a su lado fue su compañerita de viaje. Con su sufrimiento, su lucha incansable a su lado, consiguió que su compañero pudiese sobrevivir. Por ideales, el precio de su vida fue muy alto, sus penurias muy grandes, pero dejó un gran legado que hoy tenemos que apreciar todos, los más jóvenes, los que queremos que la historia nunca se repita. Murió arropado por su pueblo, sin odios ni rencores, sin crispaciones, lo que en aquellos años pasados hubiese sido impensable, enterrado por la iglesia como quiso su compañera, a la que él no defraudaría, acercado a hombros a su tumba por sus nietos, y por lo que se sentían orgullosos de estar allí y haberle conocido, como la familia del Ledesma, por su gran aprecio a mi abuelo. La pistola oxidada y real de la portada es la historia de una guerra corroída e inservible. Debería enseñarnos que el óxido corroe, pero tarda tiempo en comerse el hierro. Como las cicatrices de la guerra, volveré a enterrarla. Durante toda su vida continuó transmitiéndonos a todos una educación formidable, sin odio, asertiva y respetuosa, pero eso ya es otra historia. La historia de Antonio quedaba escrita entre mis dedos. Cualquier rotunda realidad puede ser parecida a una historia inventada. Destaco en este libro a mi tía Presentación y a mi hermana Isabel. Sin ellos no hubiese sido posible este libro. El amor de mi tía Presentación por sus padres, que su tía Presentación de mi tito Manolo es la hermana de Teófilo, ¿vale? Para que lo sepáis. La injusticia cometida a ellos y a su familia conjuntamente con los datos y la insistencia de mi hermana hace que me pusiese manos a la obra de esta tarea tan gratificante. Mil gracias. Gracias a ti, Tito. Eres el mejor. Cualquier nombre de persona o parecido en este libro es mera coincidencia. Y nada. Terminamos el capítulo 10. En aquellos tiempos se desplazaban en burro y esas cosas y era más difícil verlo. Y nada, quería también contaros a todos vosotros. Este ha sido el capítulo final. Sabía ya lo que iba a pasar y aún así he intentado aguantarme las ganas de llorar. Me ha encantado y espero que vosotros también lo hayáis visto. El poema, la verdad, no sé cómo lo voy a decir, pero bueno. Poema. Martilleando con sus dedos curtidos las torcidas puntas de las tablas, alineaba en la cazuela su recuerdo, una historia jamás contada. Para aquellos no nacidos, poco a poco me narraba susurros de años vividos,
con sus retinas abiertas y tristeza disimulada. Padeció la crueldad de unos pocos, al lado de su compañera amada. Ni la justicia caída a trozos pudo quitarle la gana. Vivió con orgullo, nos dio de una fuente agua clara, donde todos bebimos el amor y la esperanza. Perdonad y comprended, aquello vuelve y dispara. El enemigo no es otro que el rencor y la venganza. No caerá en el olvido injusticia con balas forjadas. Seré yo quien me encargue de dar a luz sus palabras. Manuel González Reyes. A mi abuelo y mi abuela, por un camino largo. Historia real de la vida de Antonio González Garrote, persona de paz y respetuosa que junto a su compañera Concepción Granados Sayago, Concha, viven y burlan la muerte una y otra vez en una España sumida en un golpe militar, contada por los mejores historiadores de la época, sus vecinos y protagonistas. Ningún escritor puede imaginarse una historia así, al menos yo, que no lo soy. Bueno, soy mi ibérico. Pues nada, hasta aquí mi proyecto de hoy. Nada, lo he querido compartir con todos ustedes, la verdad. Ya que lo escribió mi tío, quise dialogarlo y compartirlo con todos ustedes. Nada, eso es la historia de mi bisabuelo de Antonio. Todo lo que ha pasado, que sé que hoy en día nadie es capaz de soportarlo. Y que gracias a él, pues ahora somos más libres. Un placer a todos vosotros. Que puede ser mucho lío, muchos nombres y eso, pero en resumen era así. Madalena, Teófilo, tienen 6 hijos, lo cual uno de ellos es Antonio. Pues Antonio tiene otros hijos, que es Teófilo, y presenta. Teófilo tiene otros hijos, que Teófilo es mi abuelo, que son 5 hermanos, con lo cual uno de ellos es Antonio. Es un poco lío, pero bueno, Antonio es mi padre, yo soy la última generación, de momento, que me llamo también Antonio, así que nada, lo que cambia la historia en poco, ni 100 años, poco menos de 100 años, cómo ha evolucionado la historia, y espero que eso nunca se vuelva a ocurrir. Y nada, a pesar de que no haya conocido a mi bisabuelo, sé que por mi padre, que el pobre, cuando me contaba sus historias siempre lloraba porque lo tenía mucho aprecio. Sé que por su historia a mí me conmovía un montón y nada, y lo valoro mucho a ellos. Y me hubiera gustado conocerlos, la verdad. Aquí fue el entierro y nada, se lo llevaron a cuestas todos mis padres y mi tío hacia el cementerio. Espero que os haya gustado, la verdad, que por favor me comentéis qué os ha parecido. Esto ha sido todo, esto ha sido mi proyecto que he querido hacer con permiso de mi tío Manuel González Reyes. Y nada, un abrazo Tito, por si me ves, que eres un crack, y gracias por escribir ese tremendo libro, y gracias a mi tía abuela Presenta y mi tía Isabel por coger las anécdotas de cuando iba comentando mi bisabuela Antonio. Nada, un beso a todos y nada, nos vemos haciendo otros videitos, que a ver cuándo será. Hasta luego, soy mi ibéricos. Chao.